Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 533 del podcast Marketing Digital Día a Día. Hoy vamos a tratar un tema realmente interesante, un tema sobre algo que llevamos haciendo toda la vida, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo de la manera correcta? Hoy quiero hablarte de que no debes estudiar, sino que debes aprender. Es exactamente lo mismo. El aprendizaje es algo fundamental para cualquier profesional a día de hoy, ya sea porque eres emprendedor, empresario, asalariado, da absolutamente igual. Si quieres ser competitivo en el mercado laboral en el que vivimos, no debes estudiar, debes aprender. Y te voy a compartir las diferencias sobre todo esto, cuáles han sido mis experiencias, cuál es mi metodología que llevo aplicando muchísimos años y hoy quiero compartir todo esto contigo. Hoy es viernes 8 de octubre de 2021 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. No estudies, simplemente aprende. ¿Cuántas de las cosas que has estudiado a lo largo de tu vida recuerdas? No voy a decir cuántas te han valido para algo, sino cuántas ahora mismo recuerdas. Fíjate que cuando éramos niños en el colegio nos hacían estudiar muchas cosas que olvidábamos, ¿no? No sé si te pasaba, pero muchas de las cosas las aprendías de memorieta, como decíamos, y en el examen, pues 2 días, 3 días después las decías, pero pasados unos días las olvidabas. Claro, aquí la pregunta al final es, ¿para qué nos ha valido memorizar algo que luego no queda en tu aprendizaje? Pero no nos tenemos que remontar tan lejos, simplemente cosas que hace días o incluso semanas has aprendido por cualquier tipo de canal, ¿eh? No tienen por qué ser únicamente la formación formal, es decir, puede ser leyendo un libro, viendo vídeos, haciendo cursos online. ¿Cuántas realmente recuerdas? Fíjate que mi experiencia con el aprendizaje y el estudio, pues no ha sido, en los métodos tradicionales, no ha sido siempre del todo positiva. Tengo que decir que nunca he sido un estudiante muy bueno, tampoco muy malo, he sido un estudiante que más o menos iba aprendiendo todo, iba aprobando todo raspadillo. Pero sí es cierto que en el colegio, porque tenías que pasarlo, en la universidad estuve 4 años y la abandoné porque realmente notaba que esos métodos de aprendizaje no iban conmigo, ¿no? Y notaba que estaba haciendo algo que no valía para nada. Con esto no quiero decir que la universidad no sea buena, es decir, todo depende de los objetivos que cada uno tiene en la vida a lo que se quiere dedicar, por lo que creo que la universidad tiene que actualizarse, ¿no? Pero sigue siendo necesaria, sobre todo en ciertas disciplinas. Yo desde hace muchos años decidí convertir la formación en un hábito diario. Desde pequeño nos han educado que formarnos es algo que tiene un principio y un fin. Haces un curso que dura un mes, haces un curso que dura 3 meses, un máster que dura 12 meses, una carrera que dura 3 o 5 años, pero me di cuenta que al menos para mí, la formación tenía que ser algo que en el día a día estuvieses aprendiendo. Y desde hace muchísimos años, no sé, te puedo decir ahora 15 años más o menos, todos los días dedico entre 1 y 2 horas a aprender. Todos los días, ¿no? Y esos métodos de aprendizaje se basan en, pues, leo libros, escucho podcasts, pongo en práctica cosas, porque el aprendizaje no solo es recibir información, es decir, no es un aprendizaje pasivo, sino que tiene que ser activo. Y ahí vamos a ir porque esa es la parte fundamental de cómo aprendemos las cosas. Al final el aprendizaje está en todos los días, cuando trabajas en alguna empresa o cuando trabajas para ti mismo. Pero fijaos, hay una pirámide, es el cono del aprendizaje, mejor dicho, de Dale, ¿no? Este cono del aprendizaje es del año 1969, es decir, que tiene ya unos cuantos años, y Dale era un pedagogo, ¿no?, muy reconocido. Y este cono de aprendizaje a mí fue lo que me ayudó a transformar la manera en la que aprendía, porque me di cuenta que estudiar no me valía para nada, lo que me valía era aprender. Estudiar, básicamente, para mí, es ponerte delante de algo que te suelta la información
la recibes y la memorizas porque tienes que plasmarla en un examen o por cualquier otra razón. Pero el aprendizaje es algo más profundo, es algo más a largo plazo, es algo que se queda en ti, que lo entiendes. Creo que si nos enseñasen a aprender en lugar de a estudiar, seríamos mucho más efectivos en todo en la vida. Hemos estudiado pues, la Guerra Civil o la Revolución Francesa, pero ¿la recuerdas? Y no la recordamos porque no la aprendemos, sino que la estudiamos de memoria. Fíjate, el cono de aprendizaje de Dale lo que hace es, venía a decir cuánto recordamos después de X tiempo, ¿no? Concretamente, después de 2 semanas era la medición del tiempo. Y atentos a estos datos porque son muy relevantes y son totalmente ciertos. Fijaos, después de 2 semanas, fijaos el marco de tiempo tan corto que es, solo recordamos el 10% de lo que leemos. ¿Te has leído un libro? ¿Cuánto recuerdas de ese libro? Muy poquitas cosas, ¿no? Fijaos, recordamos el 20% de lo que escuchamos. Aquí sería el aprendizaje pasivo. Bien, yo me siento en una clase, física, online, me da igual, me puedo cruzar de brazos o no y recibo información del profesor. Bien, eso, la mayor parte, lo vamos a olvidar. Recordamos el 30% de lo que vemos. Por lo tanto, lo importante no solo es escuchar, sino es mirar y observar. Y aquí hago un parón. No tengo que decir que toda esta metodología que he aplicado en mí mismo desde hace muchos años es la metodología que tenemos en TechDi, en nuestro Instituto de Marketing Digital, que fundé hace algo más de año y medio, ya somos más de 1.800 alumnos, donde se basa en una metodología donde tienes que dedicar 10 minutos al día para aprender. Y esa metodología está basada, por un lado, es todo en formato vídeo. ¿Por qué? Porque no solo hay que escuchar, sino hay que ver. Pero vamos a ir más para allá. El siguiente punto, que nos lleva el cono de aprendizaje de Dale, dice que recordamos cuando juntamos el 50% de lo que vemos y escuchamos. 50%, es decir, fijaos, ya si vemos y escuchamos el 50% lo retenemos. Bien, vamos un poco más allá. Esto sería lo que es el aprendizaje pasivo, donde no hago nada. Y aquí es donde no debemos quedarnos, debemos ir hacia el aprendizaje activo. Por lo tanto, recordamos el 70% de lo que decimos. Esto es muy importante, porque cuando estamos recibiendo esa información, muchas veces a mí algo que me ha valido mucho es decir cosas en alto, las cosas que realmente quiero memorizar o que me importan, de alguna manera reflejarlas, escribirlas y decirlas. De hecho, cuando preparo mis conferencias, y cuando las ensayo en alto. Lo que hago es simular varias veces la conferencia que voy a dar en alto, como si fuese en real, porque eso te ayuda a aprender, no a memorizar. Porque yo las conferencias, por ejemplo, al final dices, oye, ¿cómo memorizas una conferencia de 2 horas? Es imposible, no puedes memorizar una conferencia de 2 horas. ¿Qué es lo que hago? Aprendo y al final, junto con una presentación, lo que hago con ese aprendizaje es que me van saliendo las ideas y las voy montando y trasladando a tiempo real. Pero aquí va el kit de la cuestión del aprendizaje real y activo. Recordamos después de 2 semanas el 90% de lo que decimos y hacemos. Y esta es la clave, donde tenemos que actuar y hacer cosas. Y esa es la metodología que llevamos en TechDi. No solo debes quedarte con recibir la información, escucharla, apuntarla en un papel y ya está, sino ponerla en marcha, activarla, hacerla. Ahí es cuando aprendes. Cuando aprendes no es cuando te están contando las cosas, es cuando tú estás haciendo las cosas. Por lo tanto, de media, siempre he recomendado, y es nuestra metodología, debes dedicar 4 veces más de tiempo a hacer que al aprendizaje de recibir información. Es decir, que si te ves una clase de 30 minutos, debes dedicar 2 horas a poner eso en práctica para afianzar ese 90% de aprendizaje. Por eso, al final, lo que siempre digo a la gente, hazlo un hábito diario. Esto no se trata de el fin de semana me doy una paliza y me pongo 3 horas de clase. No, porque no vas a poder aprender toda esa información y mucho menos ponerla en práctica. En cambio, si cada día te haces una lección de 10 minutos, puedes dedicar 40 minutos, 30 minutos a ponerla en práctica y aprenderla. Y eso día a día es lo que al final te hace tener un alto nivel de aprendizaje. Porque con esto, al poner en práctica lo que estás aprendiendo, lo que haces es llevarlo a simular una experiencia real, ¿no? A vivir tú esa misma experiencia. Y esta es la base del aprendizaje, ¿no? El título de este podcast, no estudies, simplemente aprende. Y esta es la diferencia. Y esta diferencia entre aprendizaje y estudio marca
una gran diferencia de la redundancia en tus resultados profesionales. Me da lo mismo porque trabajes para otro, porque tengas tu empresa o quieras emprender tu proyecto, pero el aprendizaje es algo donde debes interiorizarlo en tu día a día y no vale poner excusas, no vale decir no tengo tiempo, ¿no? Yo con mi mujer soy muy insistente con esto, porque si ven, Juan, es que no he tenido tiempo. No, hay que tener tiempo. No tienes tiempo porque lo procrastinas, pero realmente, es decir, no podemos decir no tengo tiempo para comer, me tiro 2 días sin comer. No, sacamos el tiempo de alguna manera. Por lo tanto, el aprendizaje es un tema de orden de prioridades. ¿Qué prioridad le das a tu aprendizaje? Muchas veces lo dejamos rezagado ahí después porque no le vemos el carácter de urgencia, diciendo, bueno, si hoy no aprendo, no pasa nada, mi vida sigue, mi trabajo sigue. Bien, pero eso es una falsa percepción. Sí, teóricamente sigue, pero poco a poco está retrocediendo. Por lo tanto, esto debes marcártelo a fuego. Márcate un horario todos los días, el que te sea más cómodo, por las mañanas, a mediodía. Conozco mucha gente que después de comer dice, oye, pues como y dedico esos 30 minutos. Perfecto, todos los días. Si puedes de lunes a domingo, mejor. Dices, oye, bueno, los fines de semana quiero descansar, o vale, de lunes a viernes. Pero métetelo, haz este aprendizaje. Poco a poco, es ir poco a poco, no se trata de absorber mucha información. Y recuerda, la clave, como decía el cono, como dice el cono de Dale, está en que para recordar el 90% de lo que hemos estudiado, necesitamos decirlo y hacerlo. Por lo tanto, esta es la clave. No te leas libros por decir, no, me he leído 5 libros en una semana, me he hecho 3 cursos. No se trata de cantidad, se trata de calidad de aprendizaje. Y créeme que si aplicas esta metodología, en muy poquitos meses verás una diferencia enorme en todas las cosas que estás haciendo. Recordarte, si quieres aprender marketing digital en TechDi, el Instituto de Marketing Digital, tenemos esta metodología donde tienes que dedicar tan solo 10 minutos al día a aprender marketing digital, algo que una disciplina, ¿no?, fundamental para cualquier profesional a día de hoy, de la mano de los mejores profesores, más de 30 profesores con distintos enfoques te enseñarán marketing digital y además puedes adaptarlo al mejor momento que te va, porque es una plataforma online 24/7, donde desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, accedes a más de 1.200 clases en vídeo, más de 400 horas de formación, tienes tutores que resuelven tus dudas en menos de 24 horas y además no vas a estar solo. Te creamos una ruta de aprendizaje personalizada. Una vez entras, te vamos a preguntar, oye, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? Y en base a ello creamos tu ruta de aprendizaje. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Muchas gracias por estar ahí un día más y recordar, no estudies, simplemente aprende.